Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Soy Alejandro Millán y hoy día estoy junto a Angélica Suil. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, sí, contenta en este veranito, está de invierno, así que contenta con este solcito maravilloso. Muy entusiasmada. ¿Y tú? Muy bien también, pero también entusiasmado en estos días que hay nivecita y además hay un sol que si bien no calienta mucho, pero al menos genera energía. ¿Qué temas traemos hoy día para conversar? ¿Qué temas traemos hoy? Mira, uno de los grandes temas que generan muchos conflictos en la humanidad, que tiene que ver con el escuchar. Y en específico vamos a hablar sobre la conciencia del escuchar. ¿Ya? Conciencia de escuchar, dos palabras me interesan mucho, evidentemente, gran fuente de conflicto. Nosotros estamos en periodo de elecciones acá en Chile y este va a ser el gran tema de cómo nos estamos escuchando como sociedad. Claro. Es importante lo que traemos hoy día. Exacto. Cómo nos escuchamos y también entender, yo siento que de dos miradas. Una, desde cómo, por ejemplo, nosotros entendemos el fenómeno biológico, por eso el tema de la ciencia del escuchar. Y por otro lado, el cómo nosotros somos conscientes, es decir, cómo nos estamos dando cuenta, cómo nos estamos escuchando a nosotros mismos y cómo escuchamos a las otras personas. Partamos entonces desmenuzando este proceso del escuchar. Bueno. Entonces tú mencionaste este tema de la biología. De partida es un fenómeno biológico que tiene que ver con una estructura. Yo me acuerdo en mis tiempos de colegio, aunque tú no creas, todavía me acuerdo en mis tiempos de colegio, que habían tres huesecitos que vibraban dentro del oído, no me acuerdo cómo se llama, el martillo, el yunque y algo más. Y esas ondas que vienen de afuera, que hacen vibrar, desencadenan un mecanismo físico que desencadena estructura, que es como el mecanismo biológico que tiene que ver con el escucha. Pero a partir de ahí se produce un proceso interno que es bastante más complejo que solamente esta estructura que estamos definiendo. Claro, yo siento que en esa forma de aprender hay algo que, por lo menos yo en el colegio, entendía que era casi como un proceso lineal. Entonces yo escuchaba cierta onda sonora, se generaba la perturbación en mi sistema auditivo y eso internamente lo traducía en la misma palabra que tú estabas escuchando. Es idéntica, claro, idéntica, sí. Una cámara fotográfica, casi una fotocopia. Claro. ¿Y eso no es así? No es así, pues no es así. Y eso Ahora entiendo por qué tanto problema en la vida. Ahora entiendo por qué a veces nos equivocamos tanto. Sí, y eso es muy loco y además un gran descubrimiento porque en realidad cuando nosotros comprendemos que el fenómeno del escuchar es un fenómeno primero biológico, ¿ya? Y que es súper particular y específico en cada persona, porque a cada persona le va a gatillar una perturbación distinta y única de acuerdo a la experiencia que tiene, y de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que considera válido para esa persona, y que todo eso no es menor, porque no es poca cosa, como decía una colega, no es poca cosa, porque cuando tú te das cuenta que eso es así, y te empieza el cuestionamiento, bueno, y si no, a cada persona estas ondas sonoras le gatillan algo único y específico, ¿cómo es que hacemos cosas juntos? Claro, porque si viniese un explorador extraterrestre y nos mirara, pensaría que sí nos transmitimos información, porque yo te pedí delante hoy, Angélica, podríamos tener unos vasos de agua, aquí están los vasos de agua. Sin embargo, eso es porque hemos tenido una historia conjunta, una historia de coordinaciones que nos permiten que se produzca casi como ilusión de la información. Pero ya cuando se empieza a complejizar un poquito más, o cuando empezamos a pedir otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando yo te digo, oye, Angélica, pero es que yo necesito de ti más compromiso en la organización. Y me voy súper tranquilo para la casa porque ya te dije que necesitaba más compromiso. Ahí parece que ya es un poco más complejo que el vaso de agua. Me acordé cuando mi mamá me decía, pero Angélica, pórtate bien, ¿ya? Eso, lo que yo escuchaba, entendía de lo que era bien, era muy distinto a lo mejor a los estándares y los criterios de validación que tenía mi mamá. Yo de hecho recién hoy día estoy entendiendo ciertas cosas que me decía, pero no es menor, porque no es simplemente un tema de ser porfiado, porque hoy ya tengo una historia distinta, tengo una emocionalidad distinta, tengo obviamente una corporalidad distinta, y hay cosas que en ese minuto yo escuchaba de mi madre, o escuchaba de alguna jefatura, y hoy día los miro de una perspectiva distinta. A mí me pasa que también esto de entender que eso hace así, es un hecho biológico, no entendemos cosas iguales, tiene que ver con la configuración particular de cada persona y a la vez también puede ser muy parecido porque tenemos una historia recurrente de transformación en la cultura en la que habitamos. ¿Ya? Por lo tanto, los objetos perceptuales, que hablamos de eso en el capítulo de realidad también, los objetos que distinguimos del mundo, que después los cosificamos, los etiquetamos, claro, y generamos ciertas palabras en este mecanismo que tiene el ser humano que es el lenguaje, lo que nosotros empezamos a hacer es configurar ciertos objetos que son más o menos parecidos con la historia de transformación que tenemos parecido.
pero aún así existe la probabilidad que tengan significados distintos. Aquí solamente ya lo tocamos en algún minuto, pero yo creo que convendría recordar que cuando hablamos de objetos perceptuales no nos referimos solamente a estos entes físicos, Claro. sino que también a todas estas otras palabras que articulamos como democracia, compromiso, liderazgo, trabajo en equipo, también son objetos perceptuales que si no se definen adecuadamente y no hay una historia de coordinaciones, probablemente cada personaje de una organización los puede comenzar a entender de una forma distinta. Otra cosa interesante que me parece como de entender desde la biología del conocer, de que nosotros no transmitimos información. ¿Ya? Cuando antiguamente, yo me acuerdo que fui a un curso maravilloso, así como, no sé, 20 años atrás, cuando estaba recién en mi desarrollo de carrera profesional, y nos decían, bueno, escuchar es un arte, ¿sí? Y era como súper poético todo el proceso. Escuchar arte, escucharte. Escucharte, claro, Sí. escuchar es un arte, por eso lo llamamos escucharte. Y ahí lo que enseñaban era justamente que yo te transmito había un emisor y un receptor, por lo tanto yo emito, ¿ya?, ciertas palabras y tú eres receptor y las recibes, ¿ya? Y en esa comunicación había un flujo de información, ¿ya? Y asimilando mucho a lo que se transmite, por ejemplo, en términos de informáticos, así como de byte. Sin embargo, con el tiempo y con este entendimiento de la biología de conocer, fuimos dándonos cuenta que no ocurre de esa manera, porque primero, las informaciones, como si yo separo como una forma, que yo la incorporo dentro de ti, y eso no ocurre de manera tan concreta. Es un proceso un poco más complejo, como lo acabas de explicar al inicio, donde la onda sonora, lo que gatilla o desencadena, tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que a mí me hace sentido, con mi historia con esa situación, con la emoción en la que estoy y otros factores más. Entonces es imposible que nosotros transmitamos información, ¿ya? ¿Qué es lo que transmitimos entonces? Claro, ¿qué es lo que transmitimos? Es súper importante porque si no transmito información, yo en definitiva lo único que puedo hacer es que tengo una intencionalidad de coordinar algún tipo de acciones contigo. Y lo que yo te trato de contar, digamos, es de la mejor forma, es qué es lo que necesito de ti en un minuto dado. Y no puedo hacer más que eso. Eso es lo que yo puedo hacer. Lo que va a pasar en tu mundo, para mí, es ciego. Ahora, si es ciego, entonces, ¿cómo es que efectivamente se producen las coordinaciones? Justamente por esta historia que mencionaba. Esta historia recursiva donde hemos hecho cosas juntos y vamos configurando nuestra experiencia del mundo parecida. Ya. Y algo importante que también yo creo que si nosotros aceptamos que esta condición biológica es así, pasa de este modo, nosotros tenemos que entender que los mensajes en la comunicación no ocurren en lo dicho, sino que siempre ocurren en quien escucha, ¿ya? Es decir, aquí yo, aunque piense que yo sea muy clara en decir algo, el fenómeno que va a ocurrir es lo que te gatille a ti, la experiencia que te gatille a ti, allá va a estar como la claridad, digamos, del mensaje, porque va a tener que ver con lo que te pase a ti, con lo dicho o no dicho. Porque entre paréntesis, la escucha no es un fenómeno solamente auditivo, es un fenómeno multisensorial. Claro, yo una vez leí al respecto, que lo encontré súper interesante, porque desde estos huesecitos que se mueven de este proceso estructural, esto se convierte al final en una descarga eléctrica que se va moviendo por nuestro sistema nervioso. Vamos a caricaturizar un poquito esto. Vamos a suponer que hay un centro que va como procesando estos flujos eléctricos que van llegando de afuera. Entonces, si solamente nos llegara este flujo desde el oído, a lo mejor el problema sería un poco menor. El problema es que a esta mesa de control llega información desde el oído, desde la vista, desde la temperatura corporal, desde la historia, desde las voces internas. Y en función a todo eso se construye esta experiencia del escuchar. Entonces no es tan simple. No es un proceso, por eso que no podemos transmitir información por esta integración. Una vez te acuerdas que veíamos una imagen de cómo era el sistema, el cerebro por dentro, que era un entramado de nervios, de neuronas, etc. Entonces el proceso es realmente complejo. Interconectado por billones de neuronas, sí, sumamente complejo. Y yo creo que esto de que entender que el mensaje ocurre en el que escucha, nos pone de manifiesto algo que tenemos que poner atención. ¿Ya? Y que es algo de lo que queremos conversar, porque hablamos de un poco de la ciencia, del mecanismo que genera el escuchar. Pero a la vez también tenemos que tener conciencia, y aquí yo siempre hago un llamado a que nos demos cuenta cómo nos estamos escuchando, a nosotros mismos y a las otras personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que nuestra escucha está determinada por factores como lo que mencionaste, las emociones, nuestra historia, nuestro criterio de validación, porque cómo está inclusive nuestros factores ambientales que la corporalidad.
exacto, nuestra Tú me fisiología. preguntaste al principio de esta conversación cómo dormiste. Sí, Y no es una pregunta menor, porque si yo tengo sueño, mi forma de escucharte va a cambiar totalmente, que si estoy absolutamente reposado. así es. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay cosas que puedan afectar nuestra escucha, si somos conscientes, vamos a estar más atentas en cómo, por ejemplo, generar una escucha más efectiva. ¿Qué es lo que yo siento que a veces dificulta nuestro modo de escuchar? Es que, primero, como somos seres biológicos, que tenemos una historia y todo nuestro mundo surge desde nuestra propia experiencia, en general nosotros nos estamos escuchando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro modo de escuchar es, yo valido mi historia con mis criterios de validación y con mis expectativas, con mis deseos. Y a veces darnos cuenta que estamos escuchando de ese modo no es menor. Por ejemplo, si yo estoy conversando con mi hija, y mi hija me cuenta su problemática que tiene en el trabajo, en la universidad, pero yo en realidad estoy con mi soliloquio pensando, ya, pero eso no son problemas tan serios. Lo que yo no estoy ahí haciendo es darme cuenta que yo me estoy escuchando a mí. Claro. Y yo lo que estoy haciendo es negando lo que te pasa a ti porque no calza, no coincide con mis criterios. Y ahí empiezan los primeros fenómenos de los conflictos, los dolores humanos, porque cuando yo estoy haciendo eso, en realidad no la estoy escuchando a ella y la persona se siente muchas veces no escuchada. Y es importante lo que dice, me siento no escuchado. O sea, inclusive puede que tú tengas toda la intencionalidad de estarme escuchando, pero si yo veo señales corporales, de tu mirada, que algo me pasa y no me siento escuchado, entonces la relación se va enturbiando un poquito. Y quería mencionar algo, porque tú dijiste, yo puede que esté negando el mundo de mi hija, y eso ya obstaculiza el fenómeno de escucha. Pero fíjate que también podrías estar súper interesada en el mundo de tu hija, y este soliloquio interno, en vez de decir, oye, pero que poco problema, tú podrías estar pensando, oye, pero qué interesante problema, oye, qué bueno. Ya en ese minuto, todas estas voces internas obstaculizaron el proceso de escucha. También me fui de la escucha y el otro se va a sentir que, oye, pero no me estás escuchando. En general, como un tema perceptual también el sentirse no escuchado, yo siento que hay algunas cosas que son higiénicas para poder hacer un proceso de escucha con una menor probabilidad de error, porque no existe el fenómeno que yo pueda escuchar tal cual y entienda un 100% tal cual lo que tú me quieres decir. Eso por nuestra condición biológica, pero también porque la escucha es una danza entre dos. Entonces, ya al ser dos personas de mundos distintos, de fisiologías distintas, de experiencias distintas, la probabilidad de que calce 100% algo no es 100%. Hay una probabilidad de error. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, ¿qué hacemos? Una de las cosas que es cierto que poder hacer es entender que, por ejemplo, cuando yo estoy muy apegada a mis certezas, a mi mundo, no dejo que aparezca el mundo del otro. Por lo tanto, darme cuenta y tomar conciencia de que lo que yo escucho no siempre tiene que calzar con lo que yo quiero. Entonces, cuando yo empiezo a soltar las expectativas, empiezo a soltar la exigencia, el otro se empieza a sentir de una manera distinta, que es mucho más acogedor, que es mucho más atractivo para poder encontrarnos, porque de otro modo yo me siento como en la exigencia y el control. Y eso hace que las relaciones humanas se distancien. Yo una vez lo conversaba esto con un coaching, una conversación de coaching, y la persona me decía, pero Alejandro, tú quieres que suelte lo más preciado que tengo, porque yo tengo creencias, o sea, me tengo que agarrar de alguna parte. Y lo que conversábamos esa vez es, pero si yo no te estoy pidiendo que dejes de creer en lo que crees. Te estoy diciendo que en una conversación te abras al espacio de también escuchar los criterios de validación de la otra persona. Por extraño que te parezcan, por discordante que estén con tu mundo. Lo que tú hagas con eso ya es otra conversación. Pero lo que te puedo garantizar, porque ocurre, a mí me ha ocurrido mucho y le ocurre mucho a la gente, que cuando yo me abro este espacio, ocurren cosas nuevas. Ocurren cositas que yo digo, oye, no había visto el problema desde esta perspectiva. Pero para poder llegar a esa reflexión, tengo que soltar un poquito mis creencias, mis criterios de validación, quiero decir. Claro, soltar estas creencias y además también yo siento que lo que tenemos que entender es que como a la otra persona le va a pasar algo único, que se puede parecer a nuestras historias, pero no necesariamente va a ser igual, es también entender y conocer a las personas de cuáles son sus criterios de validación, sus historias, también conocer cómo está. ¿Sí? Porque generalmente nosotros lo hacemos mucho en el laboratorio humano, de chequear el espacio emocional. Porque si sabemos, por ejemplo, si las personas que nos están escuchando o no han dormido bien, como vimos el ejemplo, o en realidad están con doble presencia, están con una preocupación crónica porque tienen a alguien enfermo,
o están, por ejemplo, con mucha prisa y no están presentes, entre muchas otras emociones que van generando una distorsión en el modo como estamos escuchando, la efectividad del escuchar va a ser distinta. Entonces también hacer un mapeo del espacio emocional en el que está, porque sabemos que las emociones predisponen cierta acción o predisponen cierto comportamiento. Yo no siento que exista como la emoción más adecuada o la emoción perfecta para escuchar. Sin embargo, nos va a dar ciertas luces de cómo yo puedo, por ejemplo, acompañar a una persona para verificar su escuchar, si por ejemplo está con menos atención que cuando una persona está con mayor armonización de su cuerpo, está presente, bien descansado o descansada y puede escuchar de otra manera. Claro, y ahora que tú mencionas eso, claro, no existe esta emoción que sea la emoción perfecta. Claro. Porque tampoco podemos hablar de la escucha perfecta. Pero puede que hayan señales. Si yo, una vez que te escucho, converso contigo y podemos coordinar acciones efectivas y vemos que nos vamos danzando juntos, yo podría decir que la escucha ha sido apropiada. Ahora, ¿en qué emoción fue eso? Ahí también es un proceso de reflexión personal, donde yo también me tengo que ir dando cuenta qué emociones a lo mejor a mí me dificultan más el proceso de escucha y qué emociones me posibilitan el proceso de escucha. Claro. Y ese es un proceso de reflexión personal, y si ya somos personas que estamos coordinando constantemente acciones, entonces yo ya me doy cuenta que hay momentos donde mejor que posterguemos una conversación si es que eso es posible. Siento que, mira, hemos hablado, por ejemplo, de cómo yo, si estoy presente o suelto mis expectativas, escucho un fenómeno o un escuchar distinto. También si es que yo hago un chequeo de cómo están las otras personas que me están escuchando. También siento que hay otra cosa importante que nos permite, por ejemplo, de conocer a las personas con quien yo estoy conversando, y agregaría dos aspectos más importantes. Uno es que, por ejemplo, yo puedo verificar la escucha. Tú por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, tenemos una costumbre de ir viendo que yo les pregunto, les digo, ¿qué me escuchan? ¿Ya? O qué estamos entendiendo. ¿Ya? Porque ese verbalizar y mostrarle al otro nos abre o nos reduce los caminos de los errores. No lo garantiza 100%, pero los reduce. Yo me acuerdo que esa pregunta en algún minuto hasta me ha generado molestia. Porque he dicho, pero ¿por qué? Porque la pregunta es exactamente, ya Miguel, ¿qué es lo que me escuchaste? Y de repente se me va en mi soliloquio interno, pero ¿por qué me pregunta esto si es obvio que entendí? Y con lo que nos hemos encontrado, con lo que me he encontrado, que muchas veces cuando he contestado, lo que te contesté no tenía nada que ver con lo que tú me estabas pidiendo o lo que tú querías que coordináramos acciones. Por lo tanto, cada vez esta pregunta para nosotros como equipo de trabajo es más recurrente y aceptada. Porque nos hemos encontrado varias veces con sorpresa por este tema que nunca puedo garantizar 100% del proceso de escucha. Así es. Y yo finalmente también agregaría, aparte de parafrasear y que verificar esta escucha, que es algo bien práctico, algo muy importante que le va dando autonomía a las personas con las que trabajamos o también inclusive a nuestros hijos. De cuando nosotros generamos algún mensaje y queremos que la otra persona entienda, lo haga y lo acepte y lo incorpore para desarrollar su autonomía, es también asegurarnos de que el mensaje incluya el porqué. ¿Ya? El porqué de, por ejemplo, te voy a poner algo súper simple. Cuando yo era pequeña, mi mamá decía, tienes que hacer la cama todos los días. ¿Ya? ¿Y qué hacen los niños? ¿Qué dicen? ¿Pero por qué? Porque en el fondo lo que queremos es entender, porque si no nos hace sentido, lo más probable es que esa acción, yo cuando mi mamá no me esté mirando, no la haga. Y eso, por ejemplo, ocurre mucho también en los equipos de liderazgo, porque cuando a la persona no le hace sentido, claro, puede cumplirte la tarea en algún aspecto, pero cuando ya no estés, porque como no lo incorpora sensorialmente con algo que es válido para esa persona, la verdad es que no lo va a hacer mientras no estés tú encima. ¿Ya? Y eso de verificar, entonces a esta verificación de escucha, y también le incorporaría que en el mensaje también esté la inversión, porque para mí siempre es una inversión de que entiendan el por qué debemos hacer esta cosa y no lo otro. En los programas de salud y seguridad aparece mucho. ¿Ya? Por ejemplo, que la gente dice, bueno, tienes que cumplir estos controles críticos, pero no le explican el por qué. ¿Por qué tengo que hacer estos 4 pasos y en este orden y no irme por el camino corto
Porque si la persona no entiende el riesgo, no conversan sobre las consecuencias, y en realidad es algo que solamente yo transmití el mensaje y yo no tengo certeza de que la persona le hizo sentido, la probabilidad de que ocurra un incidente es mayor. Entonces, todo esto tiene que ver con el fenómeno del escuchar. Mira, yo aquí supongo que debe haber gente que está escuchando en este minuto y que debe estar pensando, pero ¿cómo le voy a estar explicando? Le voy a estar explicando el porqué de todas las cosas. Y aquí el llamado es que también aprendamos cómo coordinamos acciones y cuándo ocupar esta herramienta. A lo mejor van a haber momentos en que no es necesario, pero en situaciones como la que tú, por ejemplo, dijiste, el tema de un control crítico, temas que a lo mejor van a salvar la vida de una persona, sí va a ser trascendente explicar el porqué. Mira, al principio mencionábamos el tema del vaso de agua, y claro, yo te pido un vaso de agua y tú me traes el vaso de agua, pero es distinto cuando te digo, Angélica, necesito un vaso de agua, porque durante la conversación del podcast se me seca la garganta y se me dificulta mucho hablar. Eso sin decirte nada más, puede que implique que me vas a traer un vaso de agua especial, que a lo mejor el agua va a estar más tibia, etc. Si no, se transforma simplemente en una instrucción que tú la vas a interpretar como estimes conveniente. Y le agregaría ahora otra cosa, que es para dejarlos también invitados a nuestro próximo podcast. Porque eso va a ocurrir sí, solo sí, tú me importas. Sí, solo sí, yo deseo cuidarte. ¿Yo te importo? Por supuesto que sí, amigo, mucho. Sí, súper bonito eso. Eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Oye, disculpa, sé que me generó como un escalofrío este tema, y que también es otro tema que los seres humanos nos gusta ser vistos y ser cuidados, así que te agradezco mucho tu declaración. Bueno, y así los dejamos invitadas e invitados a nuestro próximo podcast. Inscríbanse, suscríbanse también a nuestro canal de YouTube y Spotify, Conversar con Simpatía, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Nos vemos, chao.